Integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la Universidad del Estado de Hidalgo y Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Hidalgo de Pachuca, Hidalgo, invitados por la diputada Lidia García Anaya. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Pasamos ahora a la primera ronda de pregunta, respuesta y réplica, donde las intervenciones son de 3 minutos. Tiene en primer término la palabra la diputada Mónica Almeida López del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, diputada presidente. Se ha dicho, bienvenida, secretaria María Luisa Albores, se ha dicho que la opacidad entendida como corrupción, la inoperancia económica traducida en ineptitud política y la simulación aplicada como herramienta electoral es el sello de la política de desarrollo social que se había venido implementando en este sexenio pasado y que hoy es objetivo prioritario modificarlo. Pero con este pretexto, con esta descripción, han dejado de lado a instituciones como el INEGI y el Coneval y en su lugar ustedes mismos iniciaron el censo de bienestar que hoy cuenta con un sinfín de carencias y vicios de origen. También en su propósito, cuando habla de 400,000 millones de pesos que se supone van a mejorar el bienestar de muchos de los mexicanos en condiciones de vulnerabilidad, preguntarnos por qué lo tienen disperso en distintos programas, disperso en distintas secretarías con un conjunto diversificado también de responsables y además clasificados como otros subsidios que esto o permite o facilitaría que cualquiera de los administradores de estos programas puedan omitir reglas de operación o manejar de manera discrecional esta suma millonaria de recursos. Al estarlo haciendo así, secretaria María Luisa, estamos volviendo a esa opacidad, esa falta de transparencia y una despreocupación, hasta podríamos decir cínica, de no tener elementos al final de la aplicación de los programas para que sean evaluados. La política pública de bienestar debe de saberlo y creo que está en oportunidad de modificarlo, mejorarlo, no está funcionando y así lo demuestra el Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, que ya realizó un diagnóstico donde se revisaron las reglas de operación de los programas de desarrollo y se detectó que 4 de los 5 programas con mayor presupuesto no tienen claridad en ellas y al contrario se han convertido en transferencias monetarias no condicionadas, por lo tanto, insisto, imposibles de evaluar. Y más preocupante, en el ámbito de personas con discapacidad hay una reducción del presupuesto, de 23 millones pasaron solamente a 14 y bueno, usted sabe que la ONU está por hacernos una evaluación en relación a la política establecida. Por lo tanto, le quiero preguntar que nos expliquen esta estrategia, cuáles son los criterios para evaluar y certificar las capacidades que están utilizando en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, cuáles son las medidas presupuestarias adoptadas por el gobierno para garantizar la igualdad en las personas con discapacidad, cuáles han sido las medidas de protección específica para las mujeres y niñas con discapacidad y asimismo en el caso de aquellas mujeres migrantes que hoy están siendo bastante desprotegidas y sobre todo de aquellos niños que con discapacidad han muerto por desnutrición, por la duda que hay sobre los procedimientos de la protección de todos este sector tan importante de nuestra sociedad. Muchas gracias por sus respuestas. Para dar respuesta a la diputada Almeida López, tiene la palabra la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González. Comentar respecto a sus preguntas. Primero, el caso del censo de bienestar, decirle lo siguiente, que es un mecanismo para validar y actualizar la información de los padrones de los beneficiarios que dejó el gobierno anterior y se realizaron visitas domiciliarias para validar esos padrones existentes. Adicionalmente, sirvió como ventanilla única para la incorporación de los potenciales beneficiarios
a alguno de los programas integrales de bienestar, decirles que se visitaron 22.6 millones de viviendas y se cuenta con información de 27.4 millones de personas censadas, las cuales podrían ser beneficiarias de algún programa integral para el bienestar. Aunque este mecanismo lo instrumentaron las delegaciones de programas de desarrollo y la Coordinación Nacional de Programas de Desarrollo, los padrones son realizados, validados y controlados por cada uno de los programas, y ese rato comentaba que pueden verificar esos padrones a través de nuestra página. En el caso de la pregunta, ¿cuál es la estrategia de la política en este caso de bienestar? Comentaba al principio que el gran cambio es que la política social implementada por el programa de la Cuarta Transformación no incluye a una sola secretaría. Estoy hablando que la Secretaría de Bienestar está a cargo de 5 programas prioritarios del bienestar, pero que otras secretarías también están a cargo de otros programas integrales de bienestar. Llevan el apellido bienestar porque la misión es generar el bienestar para las personas más vulnerables. Hablo de las personas con mayor índice de pobreza. Y en este sentido, decirles que para aminorar esa brecha de desigualdad y recordar que la pobreza es multidimensional. La pobreza tiene que ver no solo con el empleo, la pobreza tiene que ver con el acceso a vivienda, tiene que ver con el acceso a la infraestructura de esa vivienda, agua de la luz, del agua entubada, también en este caso de caminos para llegar a esas comunidades, a esas rancherías, tiene que ver con el acceso real que tiene que ver con las finanzas y también con salud, educación. Y en ese sentido es esta coordinación de varias instituciones, de varias secretarías, y por eso se lleva el apellido Bienestar. Son programas integrales que buscan aminorar, que buscan reducir esa desigualdad en los lugares con mayor pobreza. Y en ese sentido no solo hablo de la pobreza rural, también la pobreza urbana, que tiene que ver en lo que se nota en barrios o colonias populares. Eso es lo que está encaminado a hacer la Secretaría de Bienestar. Para réplica tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López. Bueno, entendería que el tiempo no es suficiente, pero sí quiero insistir, señora secretaria, que es necesario contar con una política integral para las personas con discapacidad, y esto incluye, por supuesto, tener un censo del cual nadie tenga duda, y que aunque estén publicados, pues hay una serie también de instituciones que están validando el método científico con el que ustedes están construyendo este censo, y en este censo incluye, por supuesto, a toda la comunidad, familiares que tienen personas con discapacidad. Y aquí hay algo muy importante: cuando CONADIS, este Consejo Nacional de Discapacitados, no ha tenido ningún titular en todo lo que va de la administración, insisto, hay una reducción del presupuesto, se ha estado manejando, usted misma el pasado 10 de octubre, durante su comparecencia en el Senado, anunció que en quien recaería este nombramiento sería el maestro Daniel Vélez Ramírez, con amplia trayectoria administrativa, pero sin ninguna capacidad o experiencia, mejor dicho, sin ninguna experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. El nombramiento no ha sido realizado de manera oficial, no ha sido comunicado a las organizaciones de la sociedad civil, y esta situación ha impedido que se realicen los trabajos de la elaboración del Plan Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y esto lo han dicho las organizaciones de la sociedad civil. Y que el programa consta de 17 páginas, no presenta ni un estudio previo, ni citas de investigación, ni diagnóstico, y dicen ellos mismos que ni siquiera una introducción. Se presenta un anexo muy sencillo con unas tablas de Excel con objetivos, insisto, un censo o un padrón debe contar con todos la información que permita garantizar que estos recursos llegan a quienes lo necesitan para lograr los objetivos de incrementar la igualdad o disminuir las brechas de pobreza, y estamos haciendo un énfasis literal y contundente de que esto no está siendo así expresado, ni siquiera en los documentos que ustedes están publicando.
La Asamblea Consultiva del CONADIS, con fecha del 10 de octubre, emitió una opinión. Dice, un aspecto indispensable es que el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2019-2024 sea el documento que instrumente las acciones y establezca la política pública en materia de desarrollo para las personas con discapacidad de nuestro país. Por lo que a los integrantes de la Asamblea Consultiva no les es imposible emitir una opinión o complementar el documento propuesto que incumple con las características propias al omitir los fundamentos, excluir indicadores, tiempos y recursos para ejecutarse, revisarse y evaluarse, así como las obligaciones para cumplirlo y, por último, con falta de claridad sobre las formas de participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad. Esperamos que con su administración y con la buena voluntad que aquí ha expresado, corrija todo lo necesario, se tenga la altura de miras para recomponer la política en esta área que resulta fundamental para la construcción de una sociedad más igualitaria. Muchas gracias. Gracias, diputada. Están en la Cámara de Diputados alumnos de la Escuela Secundaria número 100, Luis de Camoens, de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Invitados por la diputada Graciela Zabaleta Sánchez, les mandamos una bienvenida.